Soy Juanjo Segura, que junto con Desiderio, José Manuel y mi hermano Vicente vamos a recorrer el cauce de un río muy especial. Seguiremos el viaje del agua en su corretear entre peñas y cañas. La verdad es que para el agua no es un viaje sencillo, ya que no se trata de un gran río. A los foráneos siempre les despierta una sonrisa de menosprecio ver el pequeño hilo de agua que circula en algunos lugares por su desmesurado cauce. Debemos perdonarlos, simplemente no lo conocen enfadado. Los lugareños lo conocemos como la Rambla, y el agua que la surca se mezcla con toda clase de aguas. Aguas de diferentes composiciones, aguas de diversos colores e incluso olores, aguas que en ocasiones proceden de lo más íntimo de los seres humanos. Aguas que desaparecen para volver a surgir y que ni siquiera logran llegar al mar de forma natural. Aunque el recorrido del agua está repleto de obstáculos, ha sido camino de grandes civilizaciones que lo han utilizado para adentrarse en nuestra península, dejando su huella en cada pueblo y ciudad que se asienta a orillas de sus 103 kilómetros de cauce. Pues vamos a hacer el recorrido del agua, ayudándola a llegar al mar, tratando de impregnarnos de su naturaleza, de sus ecosistemas y de los diferentes animales y plantas que lo habitan. Vamos a analizar la impronta que los seres humanos hemos dejado en él y la que él ha dejado en nosotros. Vamos a tratar de recorrer el Vinalopó y contároslo. Capítulo cuarto. Camino hacia Villena, recorriendo un río seco. En episodios anteriores, visitando la cabecera del río, fuimos a los municipios de Bocairent y Bañeres de Mariola. Hoy queremos echarle un vistazo a Beneixama y Camp de Mirra. Beneixama es un municipio que apenas sobrepasa los 1.800 habitantes. No está muy claro de dónde proviene el topónimo de Beneixama o Benejama, pero es de origen árabe y pudiera significar hijo de las tierras fértiles, sin duda gracias al Vinalopó. La agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos de la población. Sus principales cultivos son el olivo, la vid y la almendra. A mediados del siglo XIX, la fuerza motriz del agua del Vinalopó servía para mover un molino de papel, 5 de aceite y 5 de harina. Sin duda, el agua es un factor primordial para las gentes de estos pueblos, que el regadío se aprecia hasta en sus aceras, y podemos encontrar placas como la dedicada por las mujeres del pueblo al alcalde don Vicente Conca por haber traído el agua potable al pueblo. Como tantos otros pueblos alicantinos, celebran la fiesta de moros y cristianos, y en junio la fiesta grande en honor a su patrón, San Juan Bautista. La iglesia, erigida en honor de San Juan, fue construida en el siglo XIX y por su tamaño se considera como iglesia catedralicia. De estilo neoclásico, es un placer acercarnos a ella por las estrechas calles del pueblo. Sus dos campanarios gemelos y su cúpula central de teja azul
son sin duda el eje visual de la población. Otro de sus monumentos característicos, hoy restaurado, es la Torre de la Atalaya, construida bajo el reinado de Jaime I el Conquistador. Actualmente tiene 4 metros de altura, pero se desconoce su altura original. Su importancia radica en que este punto marcó una discutida frontera entre los reinos de Valencia, Castilla y Murcia. Muy cerca de Beneixama podremos llegar a Camp de Mirra. Y si importante es la Torre de la Atalaya para la historia de España, ocurrió en este pequeño municipio uno de esos acontecimientos que hicieron historia. En el Cerro de San Bartolomé encontramos un camino que se dirige hacia el sol poniente que nos lleva a la ermita del mismo santo, que fue construida en el siglo XVII. Adosado a ella queda un único torreón del castillo de Albizra. Su importancia radica que en él se reunieron nada más y nada menos que Alfonso X el Sabio y Jaime I de Aragón, para firmar el Tratado de Almizra, en donde se delimitaron las posesiones de cada uno de los reinos. En la planicie del cerro existen excavaciones arqueológicas del antiguo castillo fronterizo. La pasión por su entorno es tal en estas gentes que no solo sus habitantes bendicen al Señor, sino que lo hacen cada uno de los elementos naturales. Y lo hacen sin olvidar, por supuesto, el río. Una jornada más, estamos en Beneixama, término municipal de Beneixama, sin agua. Vamos a seguir la cuenca del río hacia Santa Pola, como siempre. No olvidemos que ahora se trata de un río seco, sin una gota de agua. Seguiremos el cauce por una tierra árida, esperando comprobar lo que queda del Vinalopó en estos parajes. En este primer tramo circulamos por un terreno seco y carente de vegetación alta. Estamos a primeros de junio, y aunque es muy temprano, se adivina que será un día caluroso y seco como el terreno que pisamos. El cauce tiene zonas de canto rodado, pero es ancho y no muy profundo. Pronto llegamos a un puente realizado con tubos circulares al que subimos para cruzarlo. Estamos en terrenos del Cuaternario, formado por arcillas y margas, pero los arrastres de las calizas de la Sierra de Mariola están patentes en todo momento. Ante la monotonía del recorrido, nos fijamos que a nuestra derecha dejamos un aeródromo de ultraligeros, desde que comienzan a despegar algunas aeronaves. Seguimos por un cauce seco. Es temprano, pero hoy va a hacer un día de calor. Tenemos al fondo Viar a la izquierda y aquí cerquita el Camp de Mirra a la derecha y seguimos por el cauce absolutamente seco. En apenas kilómetro y medio de recorrido llegamos a la sud de la Séquia de la Folla, que tiene una placa explicativa que nos detenemos a leer. Nos encontramos ahora mismo en el asud de la Séquia de la Folla. Es una asud
para captar agua de lluvia. Increíble. Sigue seco, pero supongo que este azul sería para recoger el agua de las riadas de cuando había lluvia, con su acequia y su partidor. Realmente no sabemos si la primera construcción de la Sud, realizada con estos grandes bloques de piedra de sillería, data de antes de que Cristóbal Colón descubriera América. Pero lo que sí data de aquella época es la sentencia que regulaba el aprovechamiento de estas aguas. Seguimos nuestro periplo por el seco cauce del Vinalopó, que va perdiéndose en el terreno. No es fácil seguir un cauce que apenas existe, y nos parece mentira que en la jornada anterior el río se nos antojara casi selvático. Después de la Sud de la Folla, caminamos por un ancho cauce semiartificial que trata de recoger con innumerables presas toda el agua que en la época de lluvia torrencial puede utilizarse para el riego. El terreno cambia poco a poco y la vegetación baja y con abundancia de cardos cubre la superficie semirrocosa. Las margas y tierras de aluvión van cubriendo el terreno y aparecen las viviendas de los habitantes más característicos de esta zona del río. Se trata de los conejos. Son de los pocos mamíferos silvestres con los que nos toparemos, aunque existen muchos otros. Erizos, musarañas, zorros y turones también son habitantes de esta parte del río, pero por sus hábitos nocturnos y su naturaleza esquiva será muy difícil contemplarlos. En cambio, los conejos y las liebres tienden a agazaparse, a encamarse como dicen los cazadores, hasta que cuando se ven amenazados salen corriendo en zigzag delante de nosotros. Los conejos viven en madrigueras excavadas en la tierra, y en esta zona del río aparecen verdaderas ciudades conejiles. No resistimos la tentación de sacar nuestro teleobjetivo de 400 milímetros para observar a estos seres en un estado más tranquilo. El conejo es junto a la perdiz una de las piezas favoritas de caza menor de la zona, pero lo que es más importante es que se trata de la presa fundamental de al menos 22 especies de predadores mediterráneos. Es el alimento principal de animales como las águilas, tanto reales como perdiceras, azores, búhos, halcones, lechuzas, zorros, garduñas, tejones, jinetas e incluso culebras. Este lagoformo de hábitos crepusculares y nocturnos compensa la presión depredadora con una estrategia reproductora muy eficaz. Con las condiciones adecuadas, una mamá conejo puede tener hasta 5 camadas al año, con una media de 5 gazapos por camada. Esto convierte a nuestro conejo en clave en el ecosistema mediterráneo y en el principal transmisor de energía desde las plantas hasta lo más alto de la cadena alimenticia. Como todo roedor, dedica una gran parte del día al aseo y tiene muy buen oído. Aunque no lo creamos, presentan una estructura social bastante compleja, constituida normalmente por un macho dominante y varias hembras reproductoras, que junto a sus gazapos y otros machos subordinados componen el clan. Habitan en madrigueras denominadas vivares, que excavan normalmente las hembras durante muchos años y que en ocasiones pueden ser muy complejas. El calor aprieta y van apareciendo grupos de cañas que crecen al borde del camino y que nos permiten cobijarnos parcialmente a su sombra. Hemos pasado de la espesura de la selva húmeda mediterránea a una zona muy árida
en la que se agradece la simple sombra de los cañizales. El cauce se va mezclando con las tierras de labor y aparece un azud partidor que aparentemente para nosotros no tiene ningún sentido. Solo lo pueden explicar que en la época de lluvias torrenciales existe por esta zona una corriente que pueda ser más o menos dirigible a los campos sembrados. Los cardos marianos en flor contemplan nuestra marcha mientras el cauce del río se va convirtiendo poco a poco en un simple camino. Este cardo puede alcanzar casi los 2 metros de altura y se nos muestra en plena floración. Es fácilmente distinguible por sus hojas recorridas por franjas de un blanco lechoso. Es usada como remedio natural medicinal, ya que tiene propiedades relacionadas con la vesícula y el hígado, e incluso se usa como protección para las picaduras de las serpientes. El terreno es una gran llanura de aluvión que permite el cultivo de secano. Estamos a 570 metros de altitud y nuestros ojos apenas distinguen el cauce, que logramos seguir gracias al GPS. La senda se reduce a un palmo bajo nuestros pies y caminamos tratando de visualizar por dónde podría ir el cauce. Como para que corra el agua mucho, ¿eh? Finalmente la senda desemboca en un camino por el que circulan vehículos a motor y el cauce desaparece de nuestros ojos. Vicente comprueba en el GPS que el cauce está justo bajo nuestros pies. Se ha perdido el río ya. Bueno, por GPS. No, estamos en él. Estamos en él. El cauce va apareciendo y desapareciendo a nuestra izquierda, hasta que finalmente encontramos un lugar en el que el cauce y el sembrado forman un todo indivisible. Aquí la rambla es muy llana, aunque hay muchos azuts para regar cuando llueve, pero aquí han sembrado la cebada en el mismo río. Han ido apurando y en el mismo cauce está sembrada la cebada. Llevamos unos 5 kilómetros de recorrido y en este punto el río prácticamente se ha convertido en un margen a lo de la carretera. No pasa agua y pasará poca agua cuando pase, porque es un terreno muy llano. Ya digo, es un pequeño margen a lo de la carretera, es lo que es el río Vinalopó en esta zona. El río Vinalopó originalmente iría por bajo siempre, históricamente siempre ha ido por los acuíferos inferiores. Aquí arriba no se nota que haya pasado agua, ni ahora ni hace muchísimos años. Terreno llano, apenas hay cañón erosionado por el agua y ni siquiera hay agua de torrencial. Sin perder el camino paralelo a este pequeño margen que sabemos ahora que es el río, nos dirigimos hacia unos pozos de agua que se ven más adelante. En esta zona se extrae agua de los acuíferos inferiores para Alicante y no lejos de aquí también para Novelda. La caserío Casa Solana. Mira, ahí también ahí está más. El río, seco en la superficie, mantiene su caudal por el subsuelo de esta inmensa llanura de aluvión. Pero también estamos nosotros secos y buscamos un lugar donde reponer fuerzas con un buen almuerzo. Vamos a buscar una sombrita para tomarnos el bocadillo. Vamos a almorzar y hemos visto ahí un pino, creo que es el único pino que hay por aquí, y vamos ahí a la sombra a tomarnos el bocadillo y a refrescarnos un poquito. Mira, un tío haciendo windsurfing.
Con el agua que hemos visto, con la vegetación que hemos visto, Es un río camaleónico, cambia de color. cambia de todo. Aquí porque lo seguimos, si no cualquiera ni lo ve. Cambia hasta de nombre, porque a cualquiera que le preguntes por aquí, ¿y el vinagre? Pues dice, ¿que eso qué es? Dice, ¿que eso qué es? Porque vamos. Sí, señor. Estás filmándome los arañazos. Claro, eso es lo divertido. Bueno, pues esta pequeña acequia es el Vidalopó. Aquí al lado lo tenemos. Un poco vergonzoso, ¿no? Bueno, en teoría aquí estoy plantado justo en medio del cauce del río. Este mini cauce es aquí. He estado hablando con un agricultor local y me ha comentado que toda esta zona se inunda cuando llueve, que el agua no circula por un cauce, sino que es una inundación en toda la zona y luego ya vuelve a coger cauce, pero toda esta zona es muy llana, recoge agua de todo y se inunda, simplemente se llena de agua. Gracias a que sabemos que el río llega al mar, no damos aquí la aventura por terminada, porque realmente por aquí no hay ni rastro del río. Bueno, en mi conversación con el agricultor también me ha comentado que todos estos pozos dan agua a la ciudad de Alicante. Todos van recogiendo las tuberías, van a un sitio común y va con una gran tubería a Alicante. También me ha comentado que él aquí tiene buena agua, que nunca le ha faltado agua, pero que su pozo, que estaba a 40 metros, perdón, a 80 metros me ha dicho al principio, ahora está casi a 400. Y está seguro que algún día prohibirán que esta agua sirva para el riego, solo será para poder beber. Pero bueno, ha dicho una frase que es el resumen de casi todo lo que nos está pasando. Donde se saca y no se mete, se acaba. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Sabiduría popular. Bueno, para detalles chocantes, el río es pequeño aquí, la cuenca es pequeñita, pero mira que es grande todo el terreno este. Pues este hombre ha puesto su casita justo encima, ha entubado el río y la ha puesto justo encima de lo que es el cauce. Exactamente encima, ni a la derecha 10 metros ni a la izquierda, justo el agua pasa por debajo de su casa. Mira qué grande el cauce. Más adelante se separa un poco a la izquierda. Pero es el río. En teoría vamos ahora mismo por el medio del río, que se ha convertido en un camino. Ya no hay una acequia. Aquí parece ser que lo que sería el río está labrado, se ha convertido en bancales, va cerca de la carretera, pero se ha labrado. Vamos a irnos hacia la izquierda a ver si encontramos alguna parte que parezca más un margen para coger ya el cauce. Bueno, esta viña es el cauce del río. Ha hecho un margen aquí el agricultor con un tubo para desaguar y cuando corre agua pues se le riega la uva. Denominación de origen, Vinalopó. Justo detrás de los bancales y de la presa que ha hecho aquí el hombre este, vuelve el cauce. Entonces ha habido un momento dado que el río se ha convertido en terreno de labor. Y aquí vuelve a haber un cauce grande en este caso, mucho más grande que el que teníamos hasta ahora.
Después de la desesperante caminata por un río inexistente, volvemos a tener un cauce que seguir, y con el aumento del desnivel y los afloramientos de arcillas, esperamos encontrar paisajes menos monótonos. Nos encontramos por fin caminando por dentro de un cauce, del cauce de un río seco, pero con apariencia por lo menos de que por allí ha pasado agua alguna vez. Divisamos al fondo la silueta del castillo de Biar, que también tuvo su importante papel en el reparto de tierras entre Alfonso X el Sabio y Jaime I el Conquistador. Caminamos por un ancho cauce con afloramiento de rocas calizas, y lo hacemos hacia el encuentro de la carretera que va desde la Cañada a Biar. El Vinalopó está a punto de cumplir su kilómetro 28 y ya nos ha mostrado caras completamente antagónicas. Cuando nos encontramos delante del puente de la carretera, vuelve a cambiar de cara. Y la vegetación se espesa tanto que oculta las trampas que tiene el terreno. ¿Qué pasa? ¿Tiene el bastón? Sácate el bastón. Bueno, va. Ya estamos por ahí. Finalmente logramos meternos debajo del puente, y el frescor de su sombra es un alivio momentáneo al temprano calor de la mañana. A la derecha, Desi. Tiene senda. Tras el puente la vegetación se espesa aún más, y buscamos una senda paralela en el margen derecho. Lo que tenemos ante nuestros ojos nos gusta. El río se muestra camaleónico y los depósitos aluviales van desapareciendo. Se nos presenta ahora como un escultor que, en función de la dureza de la roca, va dando forma al paisaje. Vemos cómo erosiona las margas blancas, dejando las calizas más duras a modo de visera. Estos profundos cortes en el terreno mantienen la humedad, de forma que la vegetación se acumula en ellos. Resalta especialmente la romaza, ya que se encuentra en plena floración. Nos llama la atención sus hojas de 30 centímetros y su flor, que sobresale entre el resto del pastizal. Cambia espectacularmente, macho. Unos cambios drásticos. Apenas hemos avanzado unos metros y el cauce va tomando profundidad y espectacularidad. Desiderio aprovecha para sacar unas fotografías en este nuevo panorama. Finalmente, el cauce toma una profundidad de casi 30 metros, convirtiéndose en un gran cañón, al que, por supuesto, no podemos dejar de bajar. ¿Puede bajar de aquí? La tentación es muy grande y abandonamos la senda y vamos a tratar de meternos en el cañón este de arcillas, que tiene un paisaje espectacular. A ver si podemos pasar por debajo de la vía del tren. Bueno, de aquel puente, que creo que es vía del tren, por debajo. Vamos a ver si entramos en el cañón y podemos seguirlo. Encontramos una senda que nos mete de lleno en este barranco formado por la erosión del agua, hoy inexistente. Los verdes colores de la vegetación, junto con el rojizo terreno, nos atrapa y nos subyuga. El calor es más intenso ahora y se agradece la sombra de la pared de arcilla. La vegetación se va espesando y dificulta nuestra marcha. De nuevo, la romaza es la planta que más resalta entre las demás. Hacemos un descanso aquí en una planicie dentro del cañón, dentro del barranco, que hay aquí libre, hay tosca y está libre de plantas. Y bueno, vamos con mucho cuidado para no estropear ninguna planta y no pincharnos. Y aquí vamos a descansar un poquito.
El descanso se agradece, pero debemos seguir nuestro camino. Esta vez por una senda perfectamente marcada por la que podemos caminar con comodidad. Bueno, confirmo, antes no sabía el puente desde lejos que era, es un puente de un antiguo puente de ferrocarril, ahora una vía verde. En el trayecto este que hemos pasado han pasado varias bicicletas por ahí. Se trata de la Vía Verde de la Chicharra. Está situada sobre el trazado del ferrocarril de vía estrecha que cubría el trayecto Villena-Alcoy-Yecla. El puente que dejamos sobre nuestras cabezas se repuso en 2005, manteniendo la estética del original, desmantelado hace casi 40 años. El cañón va tomando altura y nosotros nos quedamos de piedra contemplando el tremendo tajo que ha provocado el agua en este terreno. Para dar ambiente a nuestro recorrido, decenas de córvidos, como la grajilla y la urraca, ponen su sonoro graznar de fondo musical al paisaje. Dejando atrás a los córvidos, continuamos nuestro viaje y contemplamos las paredes erosionadas y sus fantásticas oquedades. También nos llama la atención el temporal equilibrio de alguna piedra. Pasamos cerca de una cantera de áridos y el lecho de río se ha cubierto de una arenilla que lo hace tipo playa. Más complicado para andar, pero agradable a los pies. Hay abundancia de conejos, siempre que hay una cantera hay abundancia de conejos. Tienen agua, comida y sitios para esconderse. La cantera está en el margen izquierdo, pero desde el río no se ve. No obstante, nos llegan pistas de su existencia. Por fin llegamos a una zona de umbría después de mucho tiempo al sol. Vamos a disfrutar mínimamente de este fresquito. Disfrutarla mucho, porque yo tengo que cambiar la pila. El bosquecillo que nos cubre está formado de aliantos. Este árbol, procedente de China, de hojas grandes y no muy alto, tiene una capacidad reproductiva soberbia y por ello lo veremos siempre formando densos grupos, ya que puede rebrotar de sus raíces. Es de hoja caduca y se caracteriza por ser de los primeros árboles que pierde la hoja nada más asomar el otoño. Esta especie invasora hace la caminata francamente agradable y logramos disfrutar de este río incluso sin agua. Llegamos a la carretera de Villena a Villar. Y contemplamos el puente antiguo llamado el Alicantino, que ya en su día fue ampliado conforme la carretera se ensanchó.
Pero en este caso no ha sido suficiente con esas ampliaciones, y al pasarlo nos asombra el nuevo puente de hormigón. Este es el primero de una serie de construcciones modernas y verdaderamente prácticas que nos iremos encontrando a lo largo de todo el trayecto hasta el mar. Estamos a punto de acabar la marcha de hoy, y Desiderio decide subir al margen derecho para tener otra perspectiva para sus fotografías. La mañana ha transcurrido sin que hayamos podido tomar ni una muestra de agua para llevarla al mar. Una jornada más en el Vinalopó. Hoy hemos hecho 13, casi 14 kilómetros y la única agua que hemos visto estaba en nuestras cantimploras. Cero, nada de agua, más los 3 kilómetros de la vez pasada. Llevamos ya un buen trecho sin ver agua. Ahora sí, el barranco variopinto, desaparece el cauce, aparece, tenemos de todo. Naturalmente hemos llegado a Villena y no podemos dejar de visitarla y subir a su hermoso castillo de la Atalaya. Villena es una ciudad con una población de casi 35.000 habitantes, con un gran término municipal, el segundo más grande de la provincia, y que limita tanto con la provincia de Murcia como con la de Valencia. Desde su formación como municipio ha estado situada en una encrucijada de caminos y vías romanas, y ahora sigue siendo un importante nudo de comunicaciones, ya que limita nada más y nada menos con 12 municipios. Desde lo alto del castillo de la Atalaya podemos contemplar su iglesia arciprestal de Santiago. Su campanario sobresale de los tejados del bonito casco urbano de esta gran ciudad con carácter de pueblo. El castillo se levanta en el monte de San Cristóbal y fue construido por los árabes antes del siglo XII. Tan importante fue esta plaza para los árabes que Jaime I tuvo que asediarlo en 3 ocasiones para conseguir tomarlo. Al final de este capítulo volvemos a hablar de nuevo del Tratado de Almizra, porque gracias a su firma este castillo pasó de manos aragonesas a manos castellanas. Como todo castillo que se precie, en él se vivieron historias dignas de un guión cinematográfico. El insigne escritor don Juan Manuel se casó con la infanta Constanza de Aragón, hija de Jaime II, a la increíble edad de 6 años. En 1476, el pueblo de Villena, alentado por los mismísimos reyes católicos, se sublevó contra el marqués Diego López Pacheco. Esta rebelión costó la vida a miles de judíos y conversos que se habían refugiado en el castillo. Finalmente el castillo, como tantos otros, cayó en el abandono, hasta que comenzó su restauración en 1958. La torre del homenaje del castillo de la Atalaya sobresale por encima del conjunto arquitectónico y desde ella no cabe duda que se tiene una magnífica visión de esta encrucijada de caminos.